amigos, ahora veremos el encendido de un LED. Antes de hacer el conexionado, lo primero que tenemos que observar es si el LED está en modo ánodo común o es cátodo común, porque dependiendo de esto se hará el conexionado. En este caso lo estamos haciendo para un LED ánodo común. Por esto que el pin común, la segunda patita, esta patita la pueden identificar fácilmente porque es la más larga de los 4 pines. Esta patita que se llama el común, en el caso de un ánodo común, valga la redundancia, tenemos que conectarlo al pin de 5 voltios. ¿Esto por qué? Porque si lo conectamos a tierra no va a funcionar. Esto también cambia un poco la programación porque ya veremos en el código, tenemos que tener un poco de cuidado para obtener el color que queremos. Las otras tres patitas están distribuidas de la siguiente manera. La primera patita es la patita R, que en inglés es red. ¿Qué quiere decir el color rojo? Es por esto que se le ha puesto un cable de color rojo. La tercera patita es el color G, que es green. ¿Qué quiere decir verde? Esta patita está conectada al pin 5. Y la cuarta patita, que es blue, está conectado al pin 3. Hay que tener en cuenta que como todo LED, tenemos que poner resistencias en serie. De lo contrario, corremos el riesgo de que se queme, que obviamente quede inservible. Estas resistencias tienen que ser de un valor específico. En este caso estoy utilizando 220 ohms. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que los pines a los que debemos conectar son pines PWM. ¿Por qué? Porque estos pines me van a permitir ingresar cierto valor que en RGB me van a permitir obtener cierto color que deseamos, ¿no? Entonces eso sería todo por el diagrama de conexiones. Ahora veremos el código. Bien, este es un pequeño código que vamos a usar para obtener los tres colores principales, los tres colores del RGB, que es el rojo, el verde y el azul. Bien, como ya había mencionado en el diagrama de conexiones, el pin rojo lo estoy conectando al número 6, el pin verde al 5 y el azul al 3. Obviamente hay que seguir un orden, por esto que esto lo pongo con Michi Define, porque son los pines que voy a utilizar como salida. Seguido de esto, en el void setup tengo que declarar si estos pines son entrada o salida. En este caso los estoy utilizando como salida. Por esto que pongo pin mode, rojo y output. De la misma manera hago con el verde y el azul. Luego, en la función principal o loop, tengo que escribir los valores. Para este caso, como son pines PWM, tengo que utilizar la función analog write. Luego, tengo que seleccionar el pin al que le voy a ingresar el valor en RGB, que es el rojo. Lo que quiero hacer es encenderlo al máximo. Estos valores, hay que escribir un pequeño comentario. Los valores son entre 0 y 255. Hay que tener en cuenta esto, porque no vaya a ser que ingresemos un valor de más y me podría botar un error. Y hay que tener en cuenta también que 255 significa 5 voltios. Y el 0 obviamente significa 0 voltios. Entonces, lo que estoy haciendo con esta línea es darle la máxima intensidad al rojo. Es por esto que los demás pines tengo que declararlos en 0, porque yo quiero que simplemente me salga el color rojo. Esto también tiene que ver con el formato de RGB, que es un formato que se utiliza mucho, en el cual mezclamos los tres colores para obtener un cierto color deseado. Pero en este caso solamente quiero el rojo, por eso que los demás los estoy declarando en 0.
Luego, para poder observar el cambio, tengo que poner un pequeño delay. En este caso ya había mencionado que este delay está en milisegundos, por esto que estoy poniendo 1000, porque quiero que se mantenga en ese estado un segundo. Luego yo quiero que me obtenga el color verde. ¿Cómo hacemos esto? Análogamente a lo que hicimos con el color rojo, en este caso yo voy a darle la máxima intensidad al verde. Los demás los tengo en 0. Para escribirlo utilizo la misma función analogWrite. Luego, para observar el cambio, le voy a poner un delay para que se mantenga en verde durante un segundo. Porque como ya sabemos, el delay simplemente hace una pausa, una espera. Finalmente, queremos observar el color azul. De la misma manera que hicimos con los dos colores anteriores, en este caso voy a darle la máxima intensidad al azul. Por esto que selecciono azul y le doy 255. Finalmente le doy un pequeño delay para observar el cambio. Hay que recordar que este loop está ejecutándose cíclicamente por siempre. Obviamente que siempre que lo mantengamos conectado, ¿no?, a una alimentación. Entonces lo que me hará este código es oscilar entre estos tres colores: rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul, y así sucesivamente. Bien, ahora veamos a la parte práctica, la parte física conexionada, para observar cómo funciona este código. Bien, ahora veamos el código de programación que utilizaremos para este ejemplo. Para comenzar, tenemos que definir los pines que vamos a utilizar. Hay que tener cuidado porque estos pines tienen que tener una concordancia con los que hemos declarado en el diagrama de conexiones. Primero, como las buenas prácticas indican, tenemos que tener un orden. Es por esto que yo utilizo el define para definir los pines que voy a utilizar. Para el rojo utilizo el 6, para el verde el 5 y para el azul el 3. Este modo ya lo había explicado antes cómo se define. Simplemente pongo define, el pin, y el pin en letras, el pin nombre y el pin físico, que es el 6. Luego tenemos que en la función voidSetup definir si estos pines de arriba son entradas o salidas. Para esto utilizamos la función pinMode. Luego por ejemplo, para el rojo pinMode tenemos que darle el nombre al pin que queremos y luego si es entrada o salida. Yo los voy a utilizar en este caso para este ejemplo como salidas. De la misma manera hacemos con el verde y el azul. PinMode verde output igual con el pin azul. Luego vamos a la función principal. Como ya había mencionado, son pines PWM. En el Arduino se utilizan los pines como unas salidas analógicas, porque me van a simular una salida analógica. Obviamente no es una salida analógica propiamente dicha, pero emula, ¿no? Es similar. Por eso que utilizamos el analogWrite. Ahora, un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta es que estamos programando para un LED en ánodo común. Como ya habíamos explicado anteriormente, en el diagrama el pin común se conecta a 5 voltios. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. El 255 ya no va a significar 5 voltios, como sería en un ánodo común, sino va a significar 0 voltios. Y el 0 significa un 255, perdón, el 0 significa 5 voltios. Hay que tener en cuenta. Es una especie de lógica inversa. Cuando nosotros metemos 255, me va a emular un voltaje de 0 voltios.
En cambio, cuando metemos 0, me va a emular un voltaje de 5 voltios. Tener cuidado con esto. Entonces, si nosotros queremos el color rojo, o sea 5 voltios, tenemos que ponerle 0. Y para obtener el rojo puro, tenemos que meterle en los pines restantes un 0 voltios, ¿no? Entonces 255. Bien, entonces ponemos la función AnalogWrite, el pin al que le vamos a enviar el valor, PWM, y luego el valor. 0 ya mencioné que son 5 voltios. En cambio los otros dos los dejo en 0, o sea 255. Para apreciar este cambio, vamos a darle un delay para que se mantenga encendido todo este tiempo que le pongamos en el delay. Ya había mencionado en el ejemplo anterior que este delay está en milisegundos. Por esto que si yo quiero un segundo, le doy 1000 nada más. Ahora, si queremos obtener el color verde, ahora ya no le vamos a enviar 5 voltios al rojo, sino al pin verde. Entonces ponemos los 5 voltios, que es un 0, un número 0, lo ponemos en el pin verde. Y los otros dos los mantenemos apagados, o sea, con un valor de 255. Hacemos un pequeño delay para observar el cambio. Y finalmente vamos a encender el color azul. Análogamente a los dos anteriores, ahora el 5 voltios estará en el azul. Es por esto que le mandamos un valor de 0. En cambio, el rojo y el verde los mantenemos apagados, enviando 255. Luego, para apreciar el cambio, un pequeño delay de un segundo. Y eso sería todo por este código, por esta parte del loop. Ahora, ya se había mencionado en la clase de teoría que este loop se está repitiendo por siempre. Obviamente que siempre que lo mantengamos conectado a una fuente de energía. Entonces, al final lo que se observará es que cambie de rojo a verde y azul y luego regrese, porque es cíclico, rojo, verde y azul, y así sucesivamente. Bien, eso sería todo por el código de programación, y ahora lo vamos a ver en la parte práctica. Bien, ahora veremos la parte práctica del ejemplo número 2, que es el encendido de un LED RGB. Bien, lo primero que haremos es explicar cómo se conectó de acuerdo al diagrama de conexiones explicado en la clase. Podemos observar que para este LED RGB, como ya se explicó, tenemos que ponerle 3 resistencias, una a cada una de sus patitas. ¿Por qué? Porque este LED es la combinación de 3 LED, el de rojo, verde y azul, para que nos dé los colores deseados. Entonces, voy a sacarlo para explicar. Tenemos los 4 pines, como ya se explicó en la clase. Hay que tener en cuenta que para este ejemplo se utilizó el LED RGB de ánodo común. Es por esto que el pin común, que lo están viendo ahí de derecha a izquierda, el número 2, es el pin que va a ir a 5 voltios. Y los demás van a ser el rojo, el verde y el azul. Entonces voy a conectarlo de nuevo. Todo esto está muy detallado en la sesión de la parte práctica. Entonces, otra cosa que hay que destacar es que le estamos conectando 220 ohmios a cada patita. Bien, y luego el rojo está conectado al pin número 6 del Arduino. El verde está conectado al número 5 y el azul está conectado al número 3. ¿No? Y ahora vamos a conectar nuestro Arduino a un puerto USB para cargar el código. El código también ya se explicó muy detalladamente en la clase y hay que resaltar que es el código para ánodo común. Bien, como podemos observar, ya cargo el código y me está cambiando de rojo a verde y azul, como debería funcionar normalmente en el código. Vemos que todo está correctamente y eso sería todo por la
por el ejemplo número 2 de la clase 1.